Hola, sobrinos. Qué gusto tenerlos otra vez pendientes de nuestro nuevo episodio. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Por favor, síganos viendo porque hoy no es la excepción. Hoy tenemos un testimonio más a donde podemos comprobar el poder de Dios en la vida de sus hijos, de qué manera Él está guardando de ellos y sin duda alguna también va a impactar tu vida. Es un gusto enorme para mí recibir a mis queridos sobrinos, Nancy y Nehemías. Hola chicos, ¿cómo están? Hola tía, Bien, un gracias gusto a Dios. estar aquí. Qué bueno, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por compartir con nosotros este testimonio que sin duda alguna va a demostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas y la confianza que ustedes han depositado en Él. Por favor, amigos, para que puedan conocerlos, que yo sé que ellos son muy conocidos en el ámbito cristiano, ya que ellos trabajan, pero que no nos platiquen de ellos. ¿Dónde trabajan ustedes, chicos? Pues gracias a Dios Él nos ha dado la oportunidad de servirle en el ámbito, en el ministerio infantil. Desde hace pues ya 8 años que llevamos de casados, un poquito más antes de casarnos, cada quien por su lado. Pero pues hemos estado trabajando con niños, compartiendo palabra del Señor con ellos, llevándoles a conocer al Señor Jesús, y todo es a través del ministerio de APEN, que se llama así, o lo conocemos así. Las siglas son Alianza Pro Evangelización del Niño. Ok, muy bien, eso es bien importante. Cualquier cosa que querramos saber al respecto, bueno, Nancy y Nehemías pueden informarnos. Cuéntenme sus inicios. A ver, Nancy, tus inicios en la vida como hija de Dios. Bueno, yo tuve la bendición de nacer en un hogar rodeado de mis padres creyentes y pues desde muy pequeña me empezaron a llevar a meterme en el ámbito del evangelio. Recuerdo cuando yo tenía aproximadamente 3, 4 años que mi maestra de escuela dominical me plantea el mensaje de salvación. Yo lo reconozco y creo en el Señor como mi Salvador. Y a partir de ahí, pues mi vida empezó algunos cambios. Ciertamente estaba muy pequeña, ¿verdad? Ya a la edad de 10 años, en un campamento precisamente también hice la confirmación de mi fe en el Señor. Y a mis 13 años más o menos me bauticé y empecé a decirle al Señor que quería servirle el resto de mi vida. Y pues así fueron mis inicios en el Bien evangelio. pequeña. Sí. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Y tú, Nehemías? Pues yo tuve la gracia de Dios de nacer en un hogar cristiano, como lo llamamos. Mis padres desde muy pequeño me enseñaron de la palabra de Dios, y yo recuerdo a los 12 años más o menos haber hecho también un compromiso con el Señor, y obviamente pues con toda la enseñanza de niño y todo eso, y pues aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Recordemos, sobrinos, que el hecho de nacer en un hogar cristiano no te hace hijo de Dios. Y gracias por compartir cuándo fue que empezaron su compromiso realmente como hijos de Dios. Y ahora sí, la historia de amor. ¿Cómo se encontraron? Pues fue el 2014, estábamos en el campamento de música llamado Valsecamp, aquí en Valsequillo, bueno, allá en Puebla, en Valsequillo. Vayan al campamento. Comercial. Comercial. Y pues me tocó ser maestro de Nancy en una de las clases. Ya nos conocíamos por amigos en común, o sea, su hermano Alan, pero pues nunca habíamos platicado ni nos habíamos llevado. Entonces, pues terminando el campamento fue que inició ahí una amistad que pues ahora ya terminó en 3 hijos. Wow. No, pues sí fue una buena amistad y sobre todo esa relación del maestro con la alumna, ¿no? Sí fue muy buena. Bueno, Dios tenía grandes propósitos en su vida y qué bueno que pudieron encontrarse en el camino. Bien, se casan. ¿Después de cuánto tiempo de noviazgo se casan, chicos? Duramos 1 año, 8 meses de novios. A los 10 meses de empezar nuestro compromiso, nuestra relación, él me propone matrimonio y pues me decían, es muy pronto, pero después de 1 año, 8 meses, unimos nuestras vidas en matrimonio y pues aquí estamos ya a los 9 años, casi 9 años de casados. 9 años, wow, qué bendición. Y pues bueno, en esos 9 años ha habido frutos. ¿El primer fruto fue a qué tiempo? Teníamos 2 años de casados. 19. En el 2019 nació Natalie. 2 años. ¿Tenían planeado esperar esos 2 años? Pues siempre fue nuestra idea de lo que el Señor nos dé, cuando el Señor nos lo mande. Y recién iniciamos el matrimonio, hubo pues la oportunidad. Nancy estaba ahí en un tratamiento médico, así es que
bueno, el Señor nos mandó hasta los 2 años, poquito más de casados, a la primera, bebé, que fue Natalie. Pues qué bien. ¿Y en qué tiempo después viene Nathan? Nathan llegó cuando Natalie tenía 1 año exactamente de edad, el Señor nos permitió embarazarnos nuevamente de Nathan, concediendo también otro deseo de nuestro corazón de tener a un segundo bebé. Nathan. Este querido niño viene con una fuerte historia y precisamente de aquí va a iniciar el testimonio que ustedes tienen a bien compartirnos el día de hoy. ¿Qué pasó cuando nació Nathan? Por supuesto, todos, porque soy parte de la familia, estábamos llenos de alegría cuando vimos nacer a Nathan, a Natalie también. ¿Y cómo empieza esta historia, chicos? Pues nace Nathan y recuerdo una pregunta clave que nos hicieron en el hospital cuando nos entregan a Nathan y nos dicen, ¿van a querer que le hagamos un tamiz auditivo? Y nosotros nos volteamos a ver uno al otro y dijimos, no es necesario. Natalie previamente había nacido con una audición normal, catalogada, ¿no? Podríamos decir, y oyente completamente. Y entonces dijimos, no tenemos ningún antecedente, no lo vimos necesario. Aún sabiendo que son ese tipo de pruebas que se tienen que hacer, dijimos, no. ¿A Natalie sí le hicieron algún tampoco. estudio? Tampoco, solamente tuvo su evolución normal, por llamarlo. Sí. ¿Ok? Pues fue pasando el tiempo y Nathan fue creciendo, notábamos algunas cosas diferentes a Natalie en su desarrollo en sus primeros meses. Y recuerdo claramente que Nehemías me decía, es que siento que no reacciona, siento que no escucha. Y yo le decía, no, ha de tener alguna otra cosa, ¿no? Deja a los niños van más tarde, los niños son así, que no sé qué. No, es que siento que hay algo. Y yo me negaba en algún sentido a darme cuenta o más bien no al negarme, sino al decir, es diferente a Natalie. Y ya fue que él, antes del año, me dijo, ¿sabes qué? No reacciona. Y entonces empezamos a hacerle algunas pruebas, él sentadito así en el suelo, en la sala. Le empezó a aplaudir y nos dimos cuenta que pues realmente no reaccionaba a los estímulos de sonido que había en nuestro entorno. Ajá. ¿Y qué hicieron al respecto, Nehemías? Pues empezamos a comentarlo con la familia, empezamos a orar ciertamente por ese lado y comenzamos a hablar. Bueno, recuerdo que el primer médico que fuimos a ver fue un otorrino aquí en la región, le hizo algunas pruebas y él nos dice, bueno, pues es posible que alguna parte de dentro se haya desprendido, es posible que sea algo de inflamación, alguna cosa por el estilo, pero lo mejor es hacer estudios específicos y justo enfrente de ese consultorio estaba una doctora que le agendamos cita con ella, le empezaron a hacer estudios y pues según esta doctora nos dijo, pues no escucha y bueno, arrojó negativo los resultados, ¿no? Pues pueden ir considerando aparatos para la sordera como pues yo digo, ¿no? Como los que da el DIF, que son, pues los que usan, ¿no? Las personas adultas, ¿no? Que tienen ya alguna pérdida, externos. Y, pues valen tanto dinero, ¿no? Pero, y bueno, algo no nos quedó muy claro ahí o no nos gustó la manera en cómo ella realizó los estudios o cómo nos trató. Entonces dijimos, bueno, señor, pues, muéstranos qué hacer, ¿no? Claro. Pues ya desde ahí, pues ya empezaba tal vez el Señor a confirmar en el corazón el diagnóstico final, ¿no? Resulta que un conocido de Nancy nos refiere con una doctora de la Ciudad de México. Fuimos a México, le realizaron estudios ya adecuados para detectar la sordera y el nivel de sordera. Y pues resulta que pues el pequeño no escucha más allá de 120 decibeles, es decir, estamos hablando de una turbina de avión o un disparo de escopeta, no lo escucha, tiene una llamada sordera profunda. Entonces, pues esta doctora en la Ciudad de México fue en septiembre del 2021, nos dan el diagnóstico que pues es sordera profunda de ambos lados, para este pequeño. Wow, ¿qué edad tenía el bebé cuando lo detectaron?
tenía un Un año, año y medio o ajá, algo más o así. menos año y medio. Un año y medio. Hay un dato muy curioso. Nancy es licenciada en educación especial. Nancy, ¿en algún momento cuando decidiste estudiar eso, pasó por tu mente que lo ibas a ocupar para alguno de tus hijos? Cuando yo me decidí a estudiar esa carrera, no pensé en mis hijos completamente, ¿no? O sea, yo pensaba en cómo poder compartir el mensaje del evangelio a los niños de alguna manera diferente, ¿no? O sea, utilizando diferentes técnicas a los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Y yo decía, pues son diferentes herramientas, diferentes maneras, pero aún así los niños con discapacidad necesitan escuchar el evangelio. Y uno, más bien yo, ¿no? Pensando en niños que te Ujú, encuentras en la iglesia, en la escuela, ujú. etcétera. En algún momento en el transcurso de mi carrera, yo pensé, si el Señor algún momento me llega a mandar algún hijo, pues sabré algunas cosas, ¿no? Pero nunca pensé en un hijo sordo, o sea, Ujú. pensaba en alguna otra discapacidad a lo mejor. Y el hecho de al recibir el diagnóstico, cuando nos dan el diagnóstico de que saben que pues su hijo es sordo y va a necesitar, pero luego no, o sea, hay una solución. Él puede llegar a escuchar utilizando un implante coclear, pero es todo un proceso y todo lo demás. Entonces, cuando llegamos a casa y yo digo, bueno, ahora yo tengo un hijo sordo que tiene una discapacidad, ¿no? ¿Cómo el Señor va preparando tu corazón desde, o en este caso mi corazón lo iba preparando desde tiempos, pues años pasados para ver el amor de Dios manifestado en la vida de los pequeños, ¿no? Y ahora pues manifestado en la vida de mi propio hijo y cómo Dios también me estaba pues dando la fortaleza y de alguna manera también la tranquilidad de decir, esto no es el final, hay un medio de vida y sobre todo hay una razón para poder compartirle el evangelio también a mi hijo. Ahora a mi hijo yo como lo había hecho con algunos otros niños, pero ahora iba a ser el trato directo mamá e hijo. Cómo es maravilloso ver que Dios tiene cuidado de sus hijos aún en tiempos remotos, ¿no? Que Sí, pues ni por tu mente te iba a pasar esta situación, pero Dios, como bien dices, ya te estaba preparando, ¿no? Y en tu caso, Nehemías, bueno, has tratado con niños desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, Dios estaba preparando su corazón. Dices que lo que necesitaba era un implante coclear, ¿así se pronuncia? ¿Qué es esto? El implante coclear es un aparato que va por dos partes. La primera parte va dentro de la piel. Entonces lo que hacen es hacer una incisión en la parte trasera de la oreja. Raspan un poquito del cráneo, entre el cráneo y la piel, para colocar un pedacito de metal que le llaman bobina, y después pasan por dentro y llegando a la cóclea, la parte que se dedica en hacer es el cambio entre el aire que llega al oído, convertirlo a impulsos eléctricos. ¿Eh? Entonces colocan ahí dentro de esa cóclea electrodo. un electrodo, un cablecito que tiene muchas terminaciones eléctricas para que después por ahí, por ese electrodo, lleguen descargas eléctricas que el cerebro las pueda interpretar como sonido, ¿no? Esa es la idea. Luego entonces, pues cierran y si ustedes algún día pueden ver a Nathan, pues simplemente van a ver como un bultito en los dos oídos, en la parte de atrás. Y después, la parte externa es el procesador que se le llama, que tiene dos micrófonos y se pega por imán Al imán como interno. haciendo un sándwich, ¿no? Entre Ajá, la bobina, el procesador y la piel. Queda ajá. la piel en medio y los hace la función de em, enviar los sonidos por electromagnetismo, según Ajá, yo, ¿verdad? ajá. A ese cablecito que Ok, mandan a los la electrodos. señal. Ajá, Ajá. entonces, pues es un aparato electrónico, un avance hermoso, ¿no? En la medicina, en la ciencia, y pues le permite a las personas, pues no escuchar, ¿no? Como nosotros escuchamos, porque a final de cuentas nosotros o el oído cambia el impulso sonoro por impulsos eléctricos. Ese procesador pues todo lo hace
por impulsos eléctricos. Entonces, realmente Nathan está interpretando esos impulsos eléctricos como el audio, y la idea es que la persona pueda percibir o aprender a percibir esos impulsos eléctricos como el audio. Esa es la idea a grandes rasgos La de lo que función es un del implante coclear. Ok. Antes de la siguiente pregunta, quiero compartir con mis sobrinos que están del otro lado de la cámara y con ustedes un texto que viene en la Biblia, Filipenses 4:19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Queridos sobrinos, yo sé que eso tiene un costo muy alto. ¿Cuánto cuesta un implante? Considerando nada más, pues en sí la operación para hacerlo, el implante en sí. Creo que antes necesitaba otro aparato. ¿Cuánto costaba todo esto? Pues es algo muy, muy caro. Primero, cuando nos dieron el diagnóstico, pues el primer paso a seguir para tener el implante coclear era que él pudiera usar los aparatos auditivos, ¿no? Los externos, para de alguna manera empezar a ejercitar el nervio auditivo, que es el que lleva la señal al cerebro. Y el más barato estaba en 25,000 pesos. Uno. Y Necesitaba dos. Nathan necesitaba dos, de cada uno 75,000 pesos, por el tipo de sordera que él tenía. Entonces, bueno, preguntando ahí, parte de lo que pasó fue que no sé cómo estuvo muy bien. Alguien nos dijo de una niña que ya había sido implantada aquí en la región y que precisamente sus padres estaban vendiendo los aparatos externos, y pues el señor ya nos había dado ahí algo de dinero y los conseguimos muy, muy baratos. No recuerdo cuánto pagamos por los dos aparatos, pero fue un regalo de parte de Dios, porque como ya estaban usados, pues simplemente costaron más baratos, ¿no? Nosotros lo vimos así como un regalo. Pues ya después, pues fue buscar hospitales públicos que tuvieran el programa del implante coclear. Y bueno, pues los precios están alrededor de 600,000 a 800,000 pesos un implante. Y él necesitaba dos. Él necesitaba dos. Entonces, pues en ese entonces estábamos hablando de 1,200,000 pesos mexicanos, ¿no? Digo, para ponerlo en perspectiva, sí, está bien, ¿no? Porque también tenemos audiencia de Estados Unidos. Entonces, bueno, hablamos de pesos mexicanos. En dólares no sé cómo sería ahí. Pero hagan los cálculos. Pues sí, eso es lo que cuesta, ¿no? El puro aparato, no estamos hablando de costo de operación, costos de hospitales. Traslados, porque tenían que viajar a Puebla. Sí, estudios, México. claro. Anduvimos viajando a Puebla, a México, buscando en diferentes partes también donde podíamos obtener ese. ¿Y ustedes contaban con esa cantidad para comprar esos implantes? No, definitivamente no, para nada. Nosotros desde que el Señor nos permitió unir nuestras vidas, yo recuerdo claramente que Nehemías, cuando me pidió matrimonio, me dijo: ¿sabes qué? Dios me ha hecho el llamado de estar en la obra como misionero a tiempo completo. No tengo nada que ofrecerte, no tengo un salario que darte, pero es vivir por fe para el Señor. ¿Aceptas o no? Y entonces en ese momento yo sabía, Creo ¿no? que aceptaste. Que no iba a haber, pues algo establecido como tal. Y desde que nos casamos, el Señor ha sido realmente fiel, proveedor, sustentador, y habíamos podido experimentar su provisión en muchas maneras, ¿no? O sea, nosotros podríamos pasarnos aquí todo el día, muchos días contando las veces en cómo el Señor nos ha provisto, nos ha sustentado, días en que pues a veces no había o no hay, y el Señor llega justo en el momento usando la vida de hermanos, de personas para proveernos. Entonces, cuando pues nos enteramos del precio y nos dicen: necesitan juntar esta cantidad si quieren que su hijo escuche, ¿no? Y pues obviamente en nuestro corazón como padres fue sí queremos hacerlo, ¿no? Pero en nuestras propias fuerzas no podemos sacar esa cantidad de 1,200,000
en un tiempo, o sea, ni aunque lo hiciéramos a otras cosas, ¿no? Claro. sí. Pero fue ahí nuevamente donde el Señor nos recordó y pudimos pues recordar cómo Él nos había estado llevando durante todo este tiempo de nuestro matrimonio. Tal vez no era mucho el recorrido que llevábamos, pero confiamos en que si lo había estado haciendo, lo iba a seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues oramos, llegamos a casa, creo que fue desde el momento que nos subimos al carro, ya con el diagnóstico certero, y dijimos, Señor, no tenemos esa cantidad, no podemos juntarla, pero sabemos que tú sí, porque tú eres fiel y porque en ti hemos estado confiando en estos años y pues lo seguiremos haciendo. Wow. ¿Y de qué manera empezó a llegar el dinero? Primero, para adquirir el primer implante, los primeros audífonos se llaman exteriores que necesitaba el niño. Primero, ¿cómo suplió Dios esa necesidad? Me dices que lo adquirieron de una niña que ya los había ocupado. ¿Cómo llegaron ahí? Sin duda el Señor. Cada paso que hemos dado, o sea, ha sido aún ahorita, ¿no? Que nos preguntas y cada que platicamos decimos, no sabemos cómo fue, pero Dios puso los contactos y hasta el día de hoy los sigue poniendo. O sea, créame que ha sido pues la mano poderosa de Dios que nos ha dirigido, que nos ha guiado, que pone a las personas en específico. Puso a un tío, uno de nuestros tíos, que tenía el contacto, llegamos con esta familia y fue de gran bendición. A partir de ahí, cada paso que hemos ido dando ha sido la mano poderosa de Dios. Y aparte esta chica te conocía, ¿no? Sí, nos conocíamos de De la acuerdo. infancia porque era amiga de Adis, de la hija de mi prima. Entonces Ajá. estaba ahí un contacto que uno igual se sorprende cómo Dios va preparando desde años Ujú, anteriores el medio, ¿no? El ujú. punto. Y pues el Señor nos proveyó para esos primeros aparatos. Y después también nos fue dirigiendo porque sabíamos que había instituciones, que había Ujú. fundaciones. Ella nos dijo, mi niña fue implantada en México. En Ujú. este hospital le dieron los 2 implantes totalmente gratis. Y fue para Guau. nosotros como que una puerta que se abrió y dijimos, Sí, wow, claro. Señor, queremos eso, ¿no? Nosotros, Eso queremos, eso por favor. queremos. Sí. Pero fuimos y allá las puertas en México no se abrieron, nos dijeron, sí, hay una lista muy larga, tiene que esperar, etcétera. Empezamos a hablar a fundaciones, también nos decían, los vamos a aceptar, pero hay una lista larga de papás que están esperando. Realmente nos dimos cuenta que es una, pues, discapacidad muy amplia, pero que aún en nuestra misma región hay muchos niños que están en busca de un implante coclear, ¿no? Y nos decían, sí, pero espere. Por otro lado, los doctores nos decían, es necesario que se haga la operación antes de los 2 años, porque si no, el niño no va a desarrollar su lenguaje de manera natural. ¿Y él tenía año y medio? Él tenía un año, 3 meses, 4 Año, meses, sí, más o más o menos, menos. cuando estábamos en ese proceso. Pero el Señor nos dirigió a un hospital que fue en Puebla, al Hospital del Niño Poblano, y de una manera nuevamente asombrosa, nos llevó con un doctor en específico que otros hermanos nos recomendaron y este doctor dijo, yo soy el encargado de llevar todo el programa de implantes cocleares y los voy a meter al hospital. Pues nos metió de una manera muy rápida que aún en las entrevistas que nos hacían, cuando entregábamos los papeles, los datos, pues en los viajes que hacíamos, me decían las enfermeras, es que ¿cómo le hizo para entrar al programa si hay papás que llevan formando años? Y ustedes ya están aquí al último paso. Y pues mi respuesta era la gracia de Dios. Amén. Solamente Dios. Entonces, pues fue una manera también de poder compartir el poder de Dios aún en esos medios. Y nos dicen en este hospital, nosotros por parte del gobierno les podemos dar un implante coclear. Pero el niño necesita 2. Entonces, si ustedes quieren el otro, tienen que reunir el dinero para poder pagarlo y se les puede operar acá. ¿Cuánto era? Entonces ya era menos, ya no era uno 200, aproximadamente entre 700, 800,000 más o menos. Pero De aún así, todos modos, era aún una así cantidad seguía muy siendo grande, una claro, cantidad muy, muy grande claro. para nosotros, sí. ¿Cómo empieza esa carrera? ¿Cómo reacciona su familia para apoyarlos de alguna forma? Y su familia, me refiero su familia de sangre y su familia de fe. ¿Cómo empieza esa carrera para reunir esa cantidad? Pues algo
creo que es clave mencionar es que eh, cuando pasó tal vez, o cuando más bien llegamos a la tranquilidad de esperar y confiar en Dios, empezamos a orar y a decirle al Señor lo siguiente: Señor, pues ya sabemos lo que tiene el pequeño, sabemos ahora lo que puede llegar a tener, que es el implante, es mucho dinero. Y la oración fue: Señor, si tú nos lo vas a dar, o bueno, más bien, ¿no? Si tú Si es vas tu a, voluntad. si tú vas a Ujú, sanar al pequeño, porque tú lo ujú, puedes hacer, ujú. pues sánalo. Y si no lo quieres sanar, pues está bien, ayúdanos a confiar en ti. Nosotros, pues quisiéramos que él escuchara, ¿no? Que tuviera sus aparatos. Si tú nos los vas a dar, pues ábrenos las puertas y muéstranos que tú quieres eso para él, para nosotros. Pero si tú no nos lo vas a dar, si tú no nos vas a dar los aparatos, ciérranos las puertas, ¿no? Porque pues en nuestra carne queremos que Claro. él escuche. Pero si tú no quieres eso, pues muéstranos qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces el diagnóstico lo tuvimos en septiembre del 2000, ¿qué dijimos? 21. 20, Ah, no, no, 22. 2022. Porque él nació en el Él nació en 21. el 21. Sí, Un año después. Tuvimos el diagnóstico en septiembre del 22. Eh, pues empezamos a movernos, a conseguir todo lo necesario. Empezamos a hacer los demás estudios que se tenían que hacer. Seguir viajes a México, viajes a Puebla, empezar a hablar con este doctor, allá en Puebla. Y después de eso, o bueno, más bien junto con eso, pues compartir la noticia con la familia, empezar a orar, ¿no? Creo que fue algo bien clave ahí con la familia, con la iglesia. Lo expusimos también a la iglesia, ¿no? Lo pusimos en internet y empezamos a hacer cosas, pues, que a nuestras posibilidades, ¿no? Tal vez eran pequeñas, como bazares, muchas personas, conocidos, familia, iglesia, nos regalaron muchas cosas para vender. Tuvimos apoyo de muchas personas para vender. Gente de otros estados también se unió a la causa y nos decía: oye, pues yo te puedo ayudar vendiendo aquí esto y te mando el dinero. Otros hermanos pues nos empezaron a ofrendar el dinero y empezamos a ver cómo el Señor nos mostraba que Él quería algo para el pequeño Nathan, ¿no? Él sí tuvimos la confirmación en octubre, un mes después, en Puebla, con el hospital en Puebla. Nos dijo el doctor: pues ya tienen todo, es candidato para el implante coclear, adelante, ya los voy a meter. Pero había un requisito, que él necesitaba usar sus aparatos mínimo 3 meses. Oh, Entonces le dijimos al doctor: oiga, pero él no tiene 3 meses usando sus aparatos. Dice: pero es que eso no lo tiene que saber el hospital. Dice: Solo yo. ok. solo yo. Dice: Solamente yo él. lo voy a operar, Ok. yo le voy a poner el implante, yo los voy a meter, ustedes simplemente cumplan con lo que les estoy diciendo. Entonces, pues dijimos: Señor, bueno, pues seguramente esto es lo que tú quieres, ¿no? Pues seguimos avanzando, pues algunos familiares se ofrecieron a hacer un concierto. Todo lo recaudado fue a favor de Nathan. Eso fue una entrada muy, muy grande de todo lo que logramos recaudar. Y pues el Señor nos estaba confirmando pues que sí. Entonces, pues pasamos octubre, noviembre y diciembre en espera de juntar el dinero y en espera de que nos llamaran del hospital para hacer la cirugía. La cosa es que para hacer la cirugía teníamos que pagar por lo menos la mitad para la parte Oh, interna. Y entonces, pues seguíamos orando, seguíamos vendiendo cosas, los hermanos seguían ofrendando y de verdad Dios fue bien bueno. Dios fue bien bueno. Eh, pues orábamos con la pequeña Natalie y le decíamos: oye, tu hermano necesita esto, necesita mucho dinero. Y justo una vez que fuimos a entregar el dinero a Puebla, para abonar una parte, antes de bajarnos del carro, le hicimos una oración de gratitud a Dios con Natalie. Y entonces le dijimos: Dios, gracias porque
esto que llevamos es mucho dinero y nunca vamos, digo, en nuestro modo de pensar en ese momento, ¿no? Nunca vamos a tener y ni habíamos tenido en la mano tanto dinero como ahorita, ¿no? Entonces fue la misma Natalie la que ella entrega el dinero esa ocasión y pues diciendo, Señor, gracias porque tú abriste las puertas. Para finales de diciembre, de hecho fue el 24 de diciembre, 22 de diciembre, 22. él fue dado de alta de la cirugía. Entonces, en cuestión de 4 meses, desde que tuvimos el diagnóstico a que él fue operado, fueron el tiempo bien rápido. Fue bien rápido, el Señor suplió todo, Él dio todo, Él abrió las puertas en 4 meses y el pequeño en febrero ya estaba empezando a escuchar. Antes de que lleguemos a eso, algo bien importante que mencionabas y a veces como hijos de Dios nos cuesta mucho trabajo entender la soberanía de Dios. Como tú bien dices, tenemos la convicción de saber que Él podía sanarlo sin nada de esto, pero no le plació de esa manera. Le plació darles la provisión para tener lo que el niño necesitaba. Y en ese proceso que hablaban con Dios, que estaban cerca de Dios, yo me acuerdo, Nehemías, porque tengo el gusto y el honor de trabajar con ustedes en una escuelita bíblica, el día que te tocó dar un tema respecto a aquel ciego que cuando vio pasar a Jesús le gritaba, ¿no? Hijo de David, sáname. Y cuando tú lo estabas contando, ¿te acuerdas de aquella ocasión? Tu voz reflejaba el deseo de decirle adiós, sana a mi hijo. Pasaba por tu mente, Nehemías. Muchas cosas, muchas cosas. Creo que lo más fuerte y es una incógnita todavía que tengo y tratando de hablar con algunos conocidos, pues llegamos a la misma incógnita que continúa ahí. Es cómo Dios puede obrar en nuestro mundo o en un ser. No quisiera decirlo de una manera teológicamente incorrecta, pero cómo Dios puede, porque sabemos que la sordera y cualquier otra enfermedad es debido al pecado. Entonces, ¿cómo puede Dios obrar en un ser debido al pecado? ¿No? Bueno, esa es la incógnita que tengo y no sé cómo Dios lo hace. Creo que en su palabra Él no nos muestra la respuesta. Pero sí Él nos mostró, o al menos a mí, una respuesta bien contundente en su palabra. Y está en Éxodo capítulo 3, no es cierto, es Éxodo capítulo 4. Justo aquí lo anotamos. En el versículo... no, lo siento, se nos perdió aquí el Está bien, versículo, pero es búsquenlo en la mente. ¿Qué es Éxodo lo que dice? capítulo 4. Es justamente en el contexto de que Moisés está hablando con Dios y Dios le está diciendo, ve a Faraón, Sí. ve a Egipto y haz esto, Moisés. Moisés, después de tantas trabas que él quería poner, le dice a Dios, Dios, yo nunca he hablado bien. Nunca he sido un hombre de fácil palabra. Ajá, Éxodo capítulo 4. Y en el versículo 11, Dios le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces aquí la respuesta de Dios está bien clara. Él en su soberanía, Él ha hecho gente que ve y gente que no ve. Gente que escucha y gente que no escucha. Y Él tiene el poder de sanar y Él tiene el poder en su soberanía de mantener a esa persona así. A final de cuentas, la misma palabra de Dios nos muestra en Juan capítulo 9, cuando el Señor Jesús va pasando cerca de un ciego y el ciego
está pidiendo dinero, los discípulos se le quedan viendo y le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor dice, no pecó ni él ni pecaron sus padres, pero es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, creo que la respuesta de Dios no fue la que yo esperaba o a la pregunta que yo tenía. Más bien él me muestra que Él permite esas cosas para mostrar su poder y su gloria. Y Él nos mostró su poder al darnos todo ese dinero. Y cuando compartíamos con algunos amigos, me acuerdo mucho de las palabras de un compañero de Puebla, que él me dijo, Dios le ha permitido esto a Nathan para que él dependa de su gracia toda su vida. Amén. Amén. Y bueno, añado, no solamente Nathan, desde ahora, ¿no? Con nosotros, o sea, el ver el amor de Dios en la vida de la familia, a través de la familia en la fe, al cómo se desprendió, al cómo hermanos de diferentes partes de la región, incluso del mundo, debido al ministerio, pues oraban, se unieron en oración y nos decían, ¿no? O sea, en diferentes iglesias, es que nunca nos habían compartido un motivo así, ¿no? Y empezamos a visitar algunas iglesias y llegábamos y nos daban ofrenda y nos pasaban al frente y decían, vamos a orar por ustedes y los hermanos empezaban a dar sin nosotros pedirlo, ¿no? Y decir, nos decían, no, es que nunca habíamos visto un caso así de que se pudiera externar una necesidad económica y que Dios respondiera de esa manera, pues fue una manera de ver la gloria de Dios y decir, esto es por Dios, ¿no? Y ahora, pues ya que Nathan escucha y que cada día él para dormir se tiene que desconectar, se le tienen que quitar sus procesadores externos y cada día cuando él despierta y lo conectamos para que empiece a escuchar, es un recordatorio vivo para nosotros de decir, Dios, esta es tu provisión, esta es tu gracia, este es el milagro que nosotros pedíamos de ti, porque cuando compartimos la noticia ahorita que preguntabas, ¿no? ¿Cómo reaccionó la familia, los amigos? Pues algunos nos decían, es que deben tener fe y oren con fe porque Él puede hacer un milagro. Sí, Dios podía haber hecho el milagro de hacer que Nathan escuchara. Años después, nos topamos con una familia, exactamente el mismo caso con la niña, igual sorda, con necesidad de implante coclear. Y a ellos Dios les hizo el milagro de que la niña sanara de Dios es así. y escuchara. Sí, es cierto. Pero con nosotros dijimos, Señor, el milagro que tú quieras hacer. Y el milagro que Dios quiso hacer en nosotros es mostrarnos su provisión a través del recurso económico y sí hizo que Nathan escuchara a través del implante. Al final de cuentas, el resultado fue el mismo. Nathan está escuchando. Entonces, eso para nosotros, como familia, como matrimonio, fue ver un milagro tangible, tan real en la vida de nuestro hijo y algo que seguimos recordando día tras día tras día. O sea, seguimos viviendo por fe nosotros y aun cuando hay días, de repente yo estoy haciendo la comida y digo, bueno, necesitamos ya tal cosa, hace falta tal cosa, necesitamos para las consultas, para revisiones, porque el proceso sigue, ¿no? Es de toda la vida. Y de repente como que en mi humanidad, ¿no? Esa preocupación y volteo y veo a Nathan ahí sentado jugando, veo sus aparatos y digo, Señor, tú provees. Y entonces esa calma, ¿no? Que me da. Y ese recordatorio así al instante de tenerlo ahí y de decir, ha sido la gracia y la fidelidad de Dios. Así es. El título precisamente de este episodio es Dios susurró y mi hijo le oyó. ¿Qué hizo Nathan la primera vez que escuchó? Gritó muy feo. Sí, mi vida. Sí. Realmente uno pensaba que en cuanto se conectan sus procesadores para que él escuche, pues ya va a escuchar. No, es todo un proceso. Él empieza a escuchar pequeños sonidos y poco a poco, vamos a llamarlo así, como que le fueron subiendo el nivel para que él fuera escuchando bien. Entonces, su primera reacción no fue como se ve en las películas, ¿no? O en los videos, no. Realmente él gritó, él lloró porque
La primera vez que su ¿Se cerebro asustó? se asustó, la primera vez que No, su cerebro captó el sonido, ¿no? Entonces, inició en enero, perdón, le activan el oído derecho y hasta el siguiente mes le activan el oído izquierdo. Entonces, él a partir de febrero empieza a escuchar de los dos lados, poco a poco. Empieza ya a reconocer ciertos sonidos, ruidos, etcétera. Pero él empezó a escuchar claramente al 100%, de acuerdo a los niveles, más o menos a los 6 meses después de haber sido operado. Él tenía ya 2 años de edad. El señor igual nos dirigió con una doctora muy buena, audióloga, que le programó sus aparatos en México. Y pues cuando él le hacen esos cambios y él empieza a captar todo tipo de sonido, pues obviamente su semblante cambió, su cara, su rostro, y pues todo en nuestra familia también empezó a cambiar. Algo que yo recuerdo muy claramente como mamá, que cuando nos dieron el diagnóstico, ¿no? De que pues tu hijo no escucha, y llegamos a casa y pues aún era bebé, yo lo arrullaba para dormir y yo le cantaba, ¿no? Y ya al saber que ya no escuchaba decía, señor, yo voy a seguirle cantando porque siente, ¿no? Pero mi preocupación ahora fue, o de nosotros como padres, ¿cómo le vamos a compartir el evangelio a nuestro hijo si no va a escuchar nuestra voz? Porque aún no sabíamos si Dios nos iba a dar la oportunidad de que él escuchara. Pues nos empezamos a meter a cursos de lenguaje de señas, a prepararnos y decir, tenemos que compartir el evangelio, porque muchas veces ese es el error de muchos como creyentes, de decir, es un niño con discapacidad, se va directo al cielo. La verdad es que la Biblia nos habla claramente, ¿no? De que todos nacemos en pecado, todos venimos con la condición de que traemos arrastrando el pecado, y dijimos, nuestro hijo, aun siendo sordo, él es pecador también y él necesita escuchar el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a poder compartir a nuestro hijo el mensaje de salvación. Entonces, cuando ya Nathan escucha, cuando llegamos a casa y cuando ya sabemos que él nos está escuchando bien, entonces ahora pues empezamos lo que queríamos, más que conociera nuestra voz, más que conociera cualquier otra cosa, queríamos que él escuchara la palabra de Dios, y empezamos a leerle, empezamos a contarle lo que el Señor hizo por él. Y anteriormente pues lo hacíamos en las señas que él trataba también de entender, pues obviamente no sabía algunas señas. Pero esa fue como que nuestra mayor necesidad, cuando él ya escuchó de decir, necesitas conocer de tu Dios, de tu Creador, necesitas conocer a tu Salvador. Y hasta el día de hoy ha sido nuestro mayor impulso, que él aprenda a escuchar, que él aprenda a hablar, para que él conozca de su Salvador. Sí, me impresiona mucho ver la mano de Dios en sus hijos, en cada testimonio que hemos tenido la oportunidad de presentar, reconocer la soberanía de nuestro Dios, de qué manera trabaja en nuestras vidas. No es la excepción con ustedes, chicos. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por la vida de Natalie, de Nathan y ahora de el pequeño Noah, porque viene en camino. Y estoy segura que Dios tiene grandes planes para su vida, para la vida de Nathan. Y pues ojalá sea un motivo más para un próximo episodio, que él mismo pueda testificarnos qué ha hecho Dios en su vida, ¿no? Y además, híjole, hay algo que sí tengo que decir, y con perdón de todas las tías de Nathan. A mí fue la primera que le dijo tía. Fueron a casa, estaba en la camioneta, y de momento oímos que gritó. Yeah. Y nosotros así como de, ¿cuándo le enseñaron eso? Pero bueno, esa también fue una bendición que Dios me permitió compartir con ustedes. Sí podrían, por favor, por ahí llamarle a Nathan. Chicos, seguramente hay personas que están pasando tal vez apenas por el diagnóstico de sus hijos. Si ellos necesitan de sus consejos, de su orientación, pueden comunicarse con ustedes para que los orienten en instituciones, el proceso que ustedes ya vivieron. ¿Pueden apoyarnos con eso? Claro que sí, con mucho gusto. Ok, entonces, nos daría mucho gusto. Si ustedes tienen una situación similar a la de Nancy y Nehemías, por favor, déjenos su comentario. Recuerden que ellos están en la mejor disposición de orientarlos. Siempre el conocer siempre nos va a dar una mejor probabilidad, y sin duda alguna
esto es de parte de Dios que quiere ayudarte. Y pues bueno, chicos, yo les agradezco mucho, mucho, mucho que hayan tomado el tiempo de venir a compartir su testimonio, de poder comprobar que Dios es un Dios real, que actúa en la vida de sus hijos, que de acuerdo a su soberanía, Él provee lo que necesitamos y le damos muchas gracias por eso. Recuerden que si tú o alguien que conoces tiene un testimonio que puede comprobar la soberanía de Dios, por favor, comunícate con nosotros en nuestras redes sociales para que puedas estar aquí también compartiéndolo. Te recordamos que estamos en Orizaba, Veracruz, en México. Por favor, contáctate con nosotros. Y le voy a pedir a mis niños hermosos que pasen, por favor. Ellos son Natalie. Ven, preciosa. Saluda a la cámara, mi amor. Ella es Natalie y él es Nathan. Saluda a la cámara, mi amor. Oye, mi amor, ¿quieres decirles que Jesús los ama? Mamá. ¿Y cómo, con señas, cómo se los dices? Natalie, tú también sabes, ¿verdad? Jesús. Te ama. Esta es una prueba viviente de que Dios obra en sus vidas. Amigos, los esperamos el próximo episodio con otro testimonio más que impactará sus corazones. Es un gusto presentarles a ustedes y que puedan ver que cuando Dios susurró, Nathan pudo escuchar. Gracias por estarnos viendo. Los esperamos el próximo capítulo. Reciban un fuerte abrazo de tía Mirna. Dios me los bendiga. Gracias, chicos. Gracias. Digan adiós, Dios les bendiga. Adiós. Adiós.